Capítulo 191. El clásico Tsuchikage vigila la puerta de la nación. ¿De verdad no tienen miedo de morir? Después de darse cuenta de que el guardia no estaba muerto, Shion finalmente confirmó que Shiromo y los demás realmente venían con buenas intenciones. Su actitud era un poco extraña, pero si fueran genuinamente malvados, no habría habido necesidad de hacer todo esto. De sellar a Mri en realidad no la requería a ella. Al contrario, ella era la clave para sellar a Mri. Si Shiromo y los demás solo quisieran explotar el poder de Mri, deberían haberla matado. Así que Shion comenzó a intentar persuadirlos de nuevo con un tono más amable. Honestamente, me resulta muy difícil imaginar que muramos solo por pelear contra Mri. Mejor podrías profetizar que moriremos atragantados al beber agua, esa probabilidad es mayor. Shiromo se rió con impotencia. Exacto. Si el Yachioko pudiera grabarse directamente en el alma, ni siquiera tendríamos que haber acudido a ti. Uchiha Ikari hizo un puchero. Esta pequeña sacerdotisa era realmente terca. Pero si alguien es asesinado, morirá. Shion aún dudaba. ¡Qué original! ¿Acabas de descubrir eso hoy? Yo también descubrí algo más. Meter pastel de fresa en el órgano debajo de tu nariz se siente muy bien. Shiromo se quedó sin palabras. Incluso esa frase clásica de si te matan, mueres había salido a relucir. ¿Ah? Shion se quedó paralizada. ¿Acaso eso no se llamaba comer? Mientras estaba distraída, Uchiha Ikari ya había sacado un pequeño pastel que llevaba consigo y se lo había embutido en la boca a Shion. Muestra el camino. Eres justo como yo solía ser, demasiado alejada del mundo ninja actual por demasiado tiempo, y tu perspectiva es muy limitada. Ikari se sacudió el polvo de las manos después de alimentarla. Como solías ser tú. Después de batallar para tragar el pastel, Shion miró a Ikari con confusión. Después de comer algo dulce, el estado de ánimo de la pequeña sacerdotisa realmente mejoró bastante. Parece que dar comida para aumentar el afecto, como hizo Gaaraga con Mri, era perfectamente razonable. Ikari fue sellada durante el período de los reinos combatientes y apenas fue desellada recientemente. Si hablas de tiempo de sellado, el suyo fue incluso más largo que el de Mri. ¿Ah? Después de escuchar la explicación de Shiromo, Shion se quedó atónita. Ya había dicho a quién sabe cuántas veces el día de hoy. Justo como dijo Ikari, el mundo de Shion no solo estaba culturalmente atrasado, sino que las sacerdotisas nacían únicamente para sellar a Mri, lo que hacía que su conocimiento fuera extremadamente limitado. Igual que Ikari cuando fue desellada por primera vez, todavía no había comprendido verdaderamente el mundo ninja actual. Lo que sorprendió a Shion fue, ¿acaso los que eran sellados no eran siempre reyes demonio y tipos malos? Entonces, ¿por qué esta hermana mayor de ojos rojos frente a ella también era alguien que había sido sellada? Claro, sus métodos eran un poco bruscos, pero no parecía para nada una gran villana o un señor demonio. Finalmente, con la ayuda del pastel de fresa y la historia de Uchiha Ikari, Shion decidió guiar a Shiromo y a los demás hacia donde estaba sellada el alma de Mri. Shion también lo había pensado bien. Si Shiromo y los demás realmente quisieran usar el poder de Mri para conquistar el mundo ninja, entonces solo debería haber personas de una sola facción. ¿Por qué estarían aquí tanto el Tsuchikage como el Hokage? Dado que ese era el caso, significaba que Shiromo y los demás no le estaban mintiendo. Siempre y cuando sus intenciones fueran buenas, ella podía aceptarlo. Y si Mri realmente se descontrolaba, entonces simplemente lo sellaría de nuevo. Esa era la misión de la sacerdotisa. En lugar de vivir con miedo constante todos los días, bien podría enfrentarlo directamente de una vez por todas. Una vez que Mri reviva, su ejército de soldados de piedra inmortales aparecerá, y el mundo ninja se volverá muy peligroso. Así que cuando llegue el momento, Shion caminaba al frente, explicando sus preparativos. Para ser justos, el poder de las sacerdotisas realmente no era pequeño. Transmitido de generación en generación, luego sellado con cascabeles, una vez desellado, su fuerza seguía siendo algo impresionante. Solo era una lástima que Shion, y todas las sacerdotisas anteriores a ella, básicamente no tuvieran entrenamiento de combate. Cada sacerdotisa dependía de sus mecánicas y estadísticas base para dominar a los enemigos. Normalmente su fuerza estaba sellada y vivían como personas comunes. En los momentos críticos, era liberada. Su experiencia de batalla real probablemente podría competir con la de la Kaguya somnolienta. Así que este ejército tuyo de soldados de piedra inmortales, entonces dime, hace años, antes de que tu madre sellara a Mri, ¿hasta dónde logró invadir este poderoso ejército? Contraatacó Shiromo. A ningún lado. Madre se sacrificó para proteger el mundo y selló a Mri antes de que pudiera causar estragos.
Shion sacudió la cabeza. Entonces, ¿alguna vez has pensado en esto? Si Mri no hubiera sido sellado y comenzara a invadir el mundo ninja, ¿a qué habría tenido que enfrentarse primero? Continuó presionando Shiromo. No lo sé. ¿Al Tsuchikage? Claramente, Shion no había estudiado mucha geografía. Basándose en lo que los guardias habían mencionado sobre limitar con el país de la tierra, miró tentativamente a Kurotsuchi. A mí no. En aquel entonces se habría topado con el anciano. Kurotsuchi extendió las manos. Si se tratara del anciano, ustedes las sacerdotisas ni siquiera tendrían que sellar a Mri. Él podría usar el elemento polvo para sellar físicamente a Mri y a su ejército. Bueno, el elemento polvo sí que consumía mucho chakra. Pero si Mri afirmaba que quería conquistar el mundo, hacer que el anciano trabajara un poco más no era mucho pedir, ¿verdad? ¿Qué es el elemento polvo? Preguntó Shion con curiosidad. Kurotsuchi acababa de levantar la barbilla con una sonrisa tranquila y orgullosa, pero al escuchar eso, su rostro se ensombreció al instante. No sabes nada, así que ¿qué te hace pensar que Mri puede conquistar el mundo ninja? Perfecto. Esa frase expresaba los sentimientos de innumerables personas. Honestamente, el país de la Tierra era otro nivel. En varias películas, cada vez que un villano intentaba conquistar el mundo ninja, siempre tenía que pasar primero por el país de la Tierra, siempre tenía que dejar que Noki calentara su elemento polvo. Ese villano del país de la nieve, Kasaan Adot, que intentó conquistar el mundo ninja con un generador geotérmico, era un ejemplo. Ahora Mri era otro. Cuando miras los clímax de las películas, todos son apasionantes y están llenos de llamativas variantes del Rasengan. Pero desde la perspectiva de un espectador, empiezas a preguntarte, ¿qué tan fuerte es realmente esa versión de Naruto? ¿A qué tanta distancia está del Naruto en modo 9 colas? Si incluso ese nivel de Naruto podía golpear a los villanos hasta hacerlos gritar de miseria, ¿cuánta presencia y amenaza podrían tener realmente esos villanos? Lo que es aún más extraño es esto. En el juego móvil de Naruto, Shion nunca fue lanzada como personaje. Muchos otros personajes de las películas sí lo fueron. Shion, como sacerdotisa, después de desellar su poder, podría ser considerada como una de las pocas con una fuerza absolutamente rota. Sus mecánicas de profecía incluso podrían diseñarse como algo parecido al Rey Carmesí. Entonces, ¿por qué preferirían crear a alguna sacerdotisa errante original como Rin en lugar de hacer a Shion? Podría ser porque Shion habló sin rodeos sobre tener bebés, y los guerreros del amor puro del equipo de producción lo consideraron como Netorare y la bloquearon. Mientras Shiromo pensaba en eso, Shion lideraba el camino en silencio. Ya no se atrevía a hablar. Un poco agraviada. Estaba empezando a darse cuenta de que, tal como dijo Uchiha Ikari, ella realmente era un poco ignorante. Cada frase que pronunciaba exponía lo poco que sabía. ¿Quién anda ahí? Varios kunai fueron apartados casualmente por Kurotsuchi y cayeron ruidosamente al suelo. Luego, unas cuantas figuras fuertemente envueltas saltaron hacia afuera. Ese grito de ¿quién anda ahí? No era de Kurotsuchi, provenía de ellos. Atacar primero y solo después preguntar quién anda ahí, parecen ser enemigos. Uchiha Ikari dio un paso al frente. Como todos saben, los kunai son armas aterradoras. Senju Ashirama podía usar un kunai para suicidarse. Dance podía usar un kunai para apuñalar al Susanoo. Estas personas los atacaron con un arma tan peligrosa, claramente tenían un deseo de morir. Amaterasu. Las llamas de la benevolencia quemaron los pecados de los villanos desechables. Ikari le dio un empujoncito a Shion, quien se había quedado atónita por los gritos de los villanos, indicándole que siguiera liderando el camino. Capítulo 192. Ninjutsu médico oscuro. Esto. Hace solo unos momentos, Shion había estado pensando que Uchiha Ikari no parecía una villana. Pero ahora, el rostro de Ikari carecía de expresión mientras torturaba y mataba brutal y despiadadamente a 3 enemigos, incluso liberando llamas negras que claramente no parecían algo que usaría un personaje recto o justiciero. Ikari notó el cambio en la mirada de Shion hacia ella. Normalmente, a Ikari no le importaría lo que Shion pensara de ella. Pero aún así, para hacer que la misión de Shiromo transcurriera con mayor fluidez esta vez, y también para entrenar sus propias habilidades de subir su nivel de afinidad, Ikari activó una vez más su Manjeki. Elemento fuego. Jutsu flor de fénix. Kagutsuchi. El Kagutsuchi no podía controlar directamente el elemento fuego ordinario, pero al mezclar llamas normales con el Amaterasu, este podía ser controlado. Así que Ikari usó el Jutsu flor de fénix en las 3 personas. Innumerables bolas de fuego pequeñas cayeron sobre ellos. Estas bolas de fuego no causaron daño.
porque las benevolentes llamas del Amaterasu ahora se habían convertido en su armadura, bloqueando el daño. Las bolas de fuego se fusionaron con el Amaterasu, y bajo el control del Kagutsuchi, el Amaterasu no los devoró. Luego, los tres fueron elevados en el aire, envueltos en el Amaterasu. ¡Pum! Uno tras otro, se convirtieron en tres fuegos artificiales, explotando en pedazos. Las llamas comprimidas del Jutsu Flor de Fénix dentro del Amaterasu se esparcieron formando patrones de flores abriéndose. ¡Guau! Shion contempló con los ojos muy abiertos los hermosos fuegos artificiales en el cielo. En el atrasado país de los demonios, ella solo había visto a su propia madre ascender al cielo. Ver fuegos artificiales ascendiendo hacia el cielo era una primicia. En cuanto a cómo acababa de sentirse un poco compasiva, pero ahora ignoraba de inmediato los fuegos artificiales de carne de esas personas y comenzaba a disfrutar del espectáculo en su lugar, no había necesidad de darle vueltas a eso. Shion todavía era una niña, mentalmente muy infantil. Ya no había ancianos cerca para presionarla, se habían ido. Tampoco había nadie por encima de ella en estatus para presionarla. ¿Estudiar duro? No era necesario. El destino de sellar a Mri se heredaba puramente a través del linaje. Lo que significaba que básicamente no tenía que hacer nada en absoluto. El único tormento que había experimentado era prever las muertes de otras personas. Pero ese sufrimiento no había durado mucho tiempo. Aún no se había convertido en la clásica protagonista femenina de película que es fría por fuera y tierna por dentro. Todavía tenía una mentalidad infantil. Y los niños son así. Un momento lloran y gritan para que nadie mate a los animalitos, y al siguiente se están atiborrando felizmente de KFC. Esta historia nos enseña una cosa. Tus movimientos deben verse geniales. Shiromo y los demás llegaron frente a la gran puerta que sellaba a Mri. La puerta estaba tapizada de talismanes. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que había 108 estrellas del desastre selladas en su interior. ¿Y ahora qué? Ikari movió los ojos, y el Amaterasu quemó instantáneamente todos los talismanes de la puerta. La eficiencia de daño del Amaterasu en realidad era extremadamente alta. Antes, cuando quemó a esas tres personas por un tiempo, Ikari había contenido deliberadamente su poder ocular. Cuando Itachi quemó el increíblemente resistente estómago de sapo, fue instantáneo. Cuando quemó las alitas de pollo de Sasuke, le tomó bastante tiempo. En el Valle del Fin, cuando Sasuke quemó a Naruto, Naruto simplemente se quitó el manto de bestia con cola y desapareció. Luego, Sasuke quemó en el aire el Rasen Shuriken de Naruto, el cual tenía la intención de matarlo. Mis señores. Plaf. Una figura saltó desde arriba, aterrizando detrás de Shiromo y los demás, luego se deslizó hacia adelante y cayó de rodillas. Esta persona era el líder de esos atacantes de hace un momento, el villano de la película, Yomi. En la historia original, Yomi ya era bastante ridículo. Mri había estado sellado durante tanto tiempo, y sin embargo él nunca pensó en ayudar a desellarlo con anticipación. Cuando la trama finalmente llegó a su momento, corrió al sitio del sello y dijo: anoche observé las estrellas. Ahora es el momento perfecto para desellarlo. Increíble, venía con habilidades de astrología integradas. De todos modos, cuando Yomi vio a Shiromo y a los demás llegar con la sacerdotisa, asumió que eran enemigos y envió a tres subordinados a atacar. Los tres fueron asesinados al instante. Yomi no se atrevió a mostrarse y se escondió mientras observaba en secreto. Cuando vio a Ikari quemar los talismanes con el Amaterasu, se dio cuenta de que estas personas también querían desellar a Mri. ¿No eran aliados entonces? Así que salió. Mis señores, mi ninjutsu médico oscuro puede llevarse a Mri-sama. Por favor, permítanme hacerlo. Yomi no sabía de dónde venían estos aliados, pero tenía un solo objetivo: liberar a Mri, dejar que Mri lo poseyera, y alcanzar su meta. La aparición de Yomi hizo que Shion se escondiera temerosa detrás de Shiromo. ¿Dejar que lo haga? Ikari miró a Shiromo en busca de confirmación. Déjalo. Se ha ofrecido amablemente como voluntario, ¿cómo podríamos decepcionar las buenas intenciones de alguien? Shiromo sonrió levemente. El grupo retrocedió unos pasos, dejando que Yomi se parara frente a la puerta. Yomi estaba atónito. Había estado preparando todo tipo de discursos en su cabeza. Jurar lealtad, fabricar un pasado trágico, todo solo para ganarse su confianza y obtener permiso para liberar a Mri. ¿Y simplemente aceptaron? ¿Eran todos unos cabezas huecas? Justo ahora, al enfrentar a sus tres hombres que parecían enemigos, los mataron al instante. Ahora frente a él, que parecía amigable, lo trataron directamente como a un aliado. Entonces, ¿lo haría? Yomi estaba emocionado por dentro mientras se obligaba a mantener la calma en el exterior, comenzando a comunicarse con el Mri sellado.
Finalmente, sacó un par de bisturís, abrió su propio cuerpo, dejó entrar a Mri, y luego se suturó rápidamente. Así que esto es el ninjutsu médico oscuro. ¿Dónde está la parte oscura? Tsunade, como ninja médico, no pudo evitar quejarse mientras miraba. ¿Acaso esto no es solo cirugía y sutura normales? Solo porque embutiste a un Mri en tu interior durante el proceso, ¿eso automáticamente lo convierte en ninjutsu médico oscuro? Jejeje, jajajajaja. Después de completar la implantación de Mri, Yomi soltó su característica risa de villano. ¡Sas! Shiromo le dio una bofetada en la cara. ¿De qué diablos te ríes? Date prisa y muévete. Mis señores, dado que sirven a Mri-sama, ¿por qué no eliminar primero a su mayor amenaza, la sacerdotisa? Yomi se frotó la cara y les sonrió siniestramente. Su mirada finalmente se posó en Shion, detrás de Shiromo. ¡Ah, qué molestia! Shiromo se dio la vuelta y cubrió los ojos de Shion. Kurotsuchi usó el elemento tierra para condensar una cuchilla de piedra y se la lanzó a Ikari. Ikari usó el Kagutsuchi para recubrir la cuchilla con el Amaterasu, luego, con varios tajos, le cortó las extremidades a Yomi, convirtiéndolo en un tocón humano viviente. Tsunade dio un paso adelante, usó su ninjutsu médico para detener el sangrado en las extremidades amputadas, abrió una bolsa de viaje vacía y lo arrojó adentro. Zip. Hecho en una sola secuencia fluida. A esto sí se le llama ninjutsu médico oscuro. ¿Suficientemente oscuro para ti? Tsunade cerró la maleta y la pisoteó. Sí, eso en verdad fue locamente oscuro. Dentro de la maleta, el tocón humano de Yomi estaba completamente estupefacto. ¿Qué clase de lunáticos eran estas personas? ¿Cómo escalaron las cosas de repente hasta cortarlo y dejarlo como un tocón? Al menos déjenlo usar un poco del poder de Mri primero. Kurotsuchi una vez más usó el elemento tierra, envolviendo la maleta en una esfera. Para evitar que este sujeto intentara algo incluso sin sus extremidades. Zip, un Chibaku Tensei edición juvenil. Capítulo 193. Kurotsuchi. ¿A dónde se fue mi rasgo de flotar? El cuerpo físico de Mri estaba sellado en el país de los pantanos. Kurotsuchi usó el jutsu de roca ligera para cargar la esfera de piedra que sellaba físicamente a Mri, y el grupo de Shiromo comenzó a dirigirse hacia su destino. En el camino, Tsunade recordó lo que acababa de hacer mientras trabajaba en equipo con los demás, y sintió un tipo de euforía que nunca había experimentado en su vida. No era que Tsunade se hubiera convertido de repente en una psicópata que disfrutaba cortándole los brazos y las piernas a la gente. La satisfacción provenía del hecho de que finalmente había igualado el ritmo de Shiromo en su forma de lidiar con los demás. Como alguien que había participado en las guerras mundiales ninja, Tsunade no tenía una mentalidad de santa ni remilgos morales. En aquel entonces, después de que los tres Sannin lucharon contra Anso y se encontraron con Nagato, Konan y Yaiko, los tres tuvieron actitudes muy diferentes. Tsunade se encontraba entre el lado emocional y demasiado blando de corazón de Jiraiya, y el lado racional y demasiado cruel de Orochimaru. Para un ninja, ser despiadado con los enemigos era perfectamente normal. Pero cortarle decisivamente las extremidades a un oponente en el momento en que lo conocías por primera vez, simplemente porque la información confirmaba que eran irreconciliables, asegurándose de que ya no pudieran resistirse, ese tipo de comportamiento ni siquiera había aparecido durante las guerras mundiales ninja. Tsunade siempre había pensado que el problema de Jiraiya y Orochimaru era que eran demasiado extremos. Ahora se daba cuenta de que era exactamente lo contrario. No eran lo suficientemente extremos. Jiraiya no era lo suficientemente extremo en sus emociones, ni lo suficientemente extremo en la bondad. Orochimaru no era lo suficientemente extremo en su racionalidad, ni lo suficientemente extremo en la maldad tampoco. De lo contrario, si Orochimaru realmente hubiera querido encontrar la oportunidad de matar a los tres en aquel entonces, Jiraiya no habría podido protegerlos en todo momento. Después de matarlos, una rápida cremación, e incluso Madara y el Setsu negro se habrían quedado sin la menor idea. En cuanto a Jiraiya, si hubiera llevado a los tres de regreso a Konoha, mejor no. Al pensar en la situación de Konoha, Tsunade esbozó una sonrisa incómoda. Si los tres realmente hubieran ido a Konoha, con la personalidad de espíritu libre de Jiraiya, los habría botado allí y se habría ido a vagar. Entonces los tres niños habrían sido molestados por Dance, o intimidados por los aldeanos de Konoha, a quienes naturalmente les encantaba meterse con los forasteros. Si no terminaban queriendo destruir Konoha por adelantado, eso ya sería impresionante. Mis señores, déjenme salir. Puedo otorgarles el poder de Mri-sama. La voz de Yomi resonó desde el interior de la esfera de piedra. Gracias al ninjutsu médico hemostático de Tsunade y al alma de Mri sosteniéndolo, Yomi todavía sonaba lleno de energía.
Entonces, ¿por qué Yomi solo habló después de que habían caminado a mitad del trayecto? Porque antes, Yomi había estado intentando usar el poder de Mri. La presencia de Mri era claramente mucho menor que la de Satori de la prisión de sangre. Dejando la fuerza a un lado por el momento, la mayor diferencia era que este sujeto podía hablar como un humano, y tampoco de una manera particularmente intimidante. Su personalidad era básicamente humana también. Mri se dio cuenta de que el grupo de Shiromo tenía la intención de enviar su alma al lugar donde estaba sellado su cuerpo físico, lo cual se alineaba perfectamente con el objetivo de Yomi. A Mri no le importaba lo que el grupo de Shiromo planeara después. Siempre y cuando escapara del sello, sería invencible. No habría necesidad de molestarse con ellos en absoluto. Así que cuando Yomi intentó usar su poder para liberarse, Mri naturalmente se negó. Yomi solo pudo intentar tentar a Shiromo y a los demás. Si se trataba de otorgar poder, Mri no se opondría. Porque aceptar su poder significaba caer bajo su control, haciendo que su desellado fuera aún más seguro. En el momento en que Yomi dijo esto, la persona más nerviosa fue Shion. Apretó su ropa con fuerza y miró a Shiromo y a los demás con preocupación, temiendo que pudieran aceptar. ¿Tú también puedes dar poder, eh? Lo siento, ya estamos completamente llenos por este sujeto. No hay espacio para nadie más. Tsunade tiró de la comisura de su boca, señaló a Shiromo y soltó una frase llena de implicaciones peligrosas. ¿Qué? Yomi se paralizó dentro de la esfera. Lo mismo hizo Mri dentro de él. Sí. Lo que Shiromo da es obviamente mucho más fuerte que cualquier cosa que ofrezca esta cosa de Mri. Y Mri es demasiado espeluznante, todo lleno de tentáculos y esas cosas. Como chicas, tenemos que mantenernos muy alejadas de eso. Kurotsuchi miró la piedra roja que Shiromo le había dado y asintió de acuerdo con Tsunade. Que una sacerdotisa y un monstruo de tentáculos fueran emparejados sí que tenía demasiado sentido. Afortunadamente, esta era una trama normal, no una trama de parodia para adultos. Cuando Yomi usó el ninjutsu médico oscuro para abrirse antes y dejar que el alma de Mri entrara en su cuerpo, Mri había parecido una masa retorcida de tentáculos. Por supuesto, de acuerdo con su premisa, Mri era una forma de vida de energía sin forma fija, supuestamente un colectivo formado por las emociones negativas y el resentimiento de la humanidad, algo que solo podía ser sellado. Genial, un inmortal de la espada malvada. Pero no había necesidad de tomar ese tipo de premisa en serio. Esta no era alguna historia de terror basada en reglas. Con el nivel de poder de Mri, hablar de un colectivo de todas las emociones negativas de la humanidad era una broma. El clon espejo negativo de Naruto en la cascada de la verdad podría haberlo derrotado de un solo golpe. El silencio cayó dentro de la piedra. Por un momento, ni Yomi ni Mri supieron cómo continuar. Mri se rindió por completo a que le importara. De todos modos, ya estaba casi en el destino. El cerebro de Yomi, mientras tanto, se quedó totalmente en blanco. Había imaginado a personajes rectos rechazando solemnemente el poder de Mri. Pero nunca había imaginado que alguien lo menospreciaría abiertamente. E incluso lo llamaría espeluznante. Después de escuchar su conversación, Shion sintió mucha curiosidad por Shiromo. Durante el resto del viaje, siguió susurrándole preguntas a Uchiha Ikari sobre él. Eventualmente, Ikari se molestó y soltó una sola frase. Él es mi sol, y luego corrió hacia adelante para despejar el camino. Destrozó a cada soldado de piedra guerrero de terracota mencionado en la información hasta convertirlos en escombros con el Susanoo. Arroja la piedra hacia allá. Le dijo Shiromo a Kurotsuchi. Déjamelo a mí. Kurotsuchi levantó la esfera de piedra, flotó en el aire y divisó lo que claramente era una entrada. Lanzó la esfera hacia arriba, recubrió su pie con roca y dio una poderosa patada de chilena, enviando la esfera de piedra mejorada con la roca ligera volando hacia adelante. Como la Tsuchikage, Kurotsuchi ya no vestía el antiguo traje clásico de los ninjas de Iwa, pero tampoco llevaba un kipao con una abertura alta, así que no había necesidad de preocuparse por fallos de vestuario al estilo de Tornado por culpa de esa patada. El elemento lava de Kurotsuchi era de largo alcance, pero después de convertirse en Tsuchikage y continuar su entrenamiento, se había encariñado con recubrir sus extremidades con elemento tierra y combinarlo con el jutsu de roca agravada y el jutsu de roca ligera para ataques de taijutsu. En otras palabras, Terumimei era una ninja de tipo ataque especial, mientras que Kurotsuchi era una ninja de tipo ataque físico. La esfera de piedra voló por los aires. Se abrieron grietas en su superficie, y pequeños tentáculos formados por el poder de Mri se retorcieron hacia afuera. Después del gol perfecto, un momento después el suelo comenzó a temblar y a partirse. El magma debajo del país de los pantanos surgió hacia la superficie. ¿Es hora de usar esto ya?
Kurotsuchi flotaba en el cielo, agarrando el orbe rojo y gritándole a Shiromo hacia abajo. Úsalo. Yo te lo amplificaré. Shiromo levantó una mano hacia ella. ¿Eh? Kurotsuchi inclinó la cabeza con confusión. ¿Shiromo podía volar, no? ¿Por qué no volaba hacia arriba para ayudarla, y en su lugar levantaba la mano hacia el aire vacío allá abajo? Pero no pensó demasiado en ello. Cerró los ojos, apretó su agarre sobre el orbe rojo, y comenzó a resonar con la energía natural en su interior. A medida que la energía natural se vertía en su cuerpo, su ropa se transformó en un kipao rojo con patrones negros. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a hundirse hacia abajo, hasta que finalmente aterrizó en el suelo. Cuando Kurotsuchi abrió los ojos, se encontró a sí misma ya en el suelo, con la mano levantada de Shiromo descansando perfectamente sobre su hombro. ¿Eh? Dio un par de saltitos en su lugar. Al darse cuenta de que ya no podía flotar, se quedó paralizada en la confusión. Capítulo 194. Así es como se ve un verdadero protagonista. Mientras Kurotsuchi seguía confundida sobre por qué ya no podía flotar, la mano que Shiromo había puesto sobre su hombro comenzó a transmitir energía natural. Empezando desde el punto de contacto, los patrones negros en el cuerpo de Kurotsuchi fueron reemplazados gradualmente por unos dorados que se extendían. Pero a diferencia de los tonos profundos y degradados en oro y azul de Terumimei, el dorado de Kurotsuchi era más puro, con diminutas manchas rojas incrustadas dentro de las líneas doradas. Era como si su cuerpo fuera un continente que se había resquebrajado, con el magma por debajo formando esas vetas de patrones dorados. Para cuando el grupo de Shiromo llegó al país de los pantanos, el cielo ya se había oscurecido. Sin embargo, cuando los patrones dorados de Kurotsuchi reemplazaron por completo a los negros, el cielo que antes estaba oscuro de repente se volvió cegadoramente brillante, como si hubiera aparecido un segundo sol aún más deslumbrante. El magma que acababa de surgir debido al desellado de Mri comenzó a volverse aún más violento, haciendo erupción salvajemente. La temperatura circundante ya había estado subiendo drásticamente a causa del magma, y ahora se disparó varios niveles más. Aún así, nadie estaba sudando. E incluso si lo hicieran, el sudor se habría evaporado al instante. Con Terumimei como precedente, esta vez Shiromo no dejó que Kurotsuchi operara libremente en su forma inicial. La empujó directamente al modo de reversión primigenia. Debido a que el impulso de energía natural era algo que Shiromo inyectaba activamente, el control del cuerpo de Kurotsuchi ahora descansaba en sus manos. Shiromo notó que bajo el entorno de gran resplandor solar de la Tierra desolada, parecía posible atraer activamente la energía solar. Sin embargo, esta energía no podía usarse para fortalecer el cuerpo. Solo podía aplicarse a las formas de ataque más básicas. Tampoco podía absorberse este poder directamente en el cuerpo. Controlando el cuerpo de Kurotsuchi, Shiromo dio un pisotón con el pie de ella, provocando que el magma surgiera y formara la cabeza de una bestia. La luz solar del cielo comenzó a converger frente a la boca abierta de la bestia. En este momento, Mri en el sitio del desellado estaba completamente desconcertado. Estaba a punto de mostrar su poder al mundo cuando se dio cuenta de que el magma circundante se había descontrolado. ¿Acaso esto fue causado por él? Al principio parecía que sí, pero ¿por qué de repente se había salido de control? Sobre una roca dentro del campo de magma, el Yomi sin extremidades contempló la escena a su alrededor y rió con arrogancia. Ja 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 ja. ¿Ven? ¿Lo ven? Este es el poder invencible de Mri-sama. Incluso más fuerte que en el pasado. Plaf. Una ola de magma cubrió a Yomi. Con un grito, fue quemado vivo. Sus tres subordinados habían sido quemados por el Amaterasu y convertidos en fuegos artificiales. Ahora él moría quemado por el magma. Caminos diferentes, mismo destino. En cuanto a Mri, naturalmente no le importaba la vida o la muerte de Yomi. El destino de un peón desechable como él había sido sellado hace mucho tiempo. La única contribución real de Yomi fue esa última frase, la cual hizo que Mri se diera cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué poder invencible? ¿Qué más fuerte que antes? ¿Por qué él mismo no había sentido nada de eso? Este disturbio del magma claramente tenía otra causa. En ese mismo momento, un violento rayo de luz atravesó las paredes de roca de la caverna volcánica y perforó directamente el cuerpo de Mri. Un agujero masivo apareció en su forma, rodeado de vapor blanco humeante por el intenso calor abrasador, siendo completamente incapaz de regenerarse. Esta fue la técnica que Shiromo acababa de desatar al controlar el cuerpo de Kurotsuchi. Así como a Kurotsuchi, a pesar de ser una ninja de tipo ataque físico, todavía le gustaba usar ataques especiales de largo alcance, este movimiento clásico era igual. Perfectamente adaptado al entorno actual. Este movimiento se llama rayo solar, o llamarada solar.
Comprime y dispara energía solar concentrada. Cuando la luz del sol es intensa, puede liberarse al instante sin necesidad de cargar. Se lo explicó Shiromo a Kurotsuchi. Después de todo, a diferencia de Terumimei, Kurotsuchi aún no había tenido la oportunidad de practicar estas habilidades por sí misma. Al mismo tiempo, Ikari ya había activado su Susanoo perfecto y se preparaba para grabar el Yachioko en Mri. Frente al ejército de golems de piedra que había comenzado a moverse tras el renacimiento de Mri, Ikari ni siquiera les dedicó una mirada, dejando que repiquetearan inútilmente alrededor de los pies del Susanoo como si fueran cortaúñas. Pero al segundo siguiente, pensó en algo. El Amaterasu y el Kagutsuchi se activaron juntos, y llamas negras cubrieron todo el cuerpo del Susanoo. El Susanoo, originalmente de color carmesí oscuro, se volvió completamente negro. Solo a juzgar por las apariencias, si el enemigo no fuera un monstruo de tentáculos, sería difícil decir qué bando era el villano. En cuanto a por qué Ikari recubrió al Susanoo con llamas del Amaterasu, fue precisamente porque el enemigo era un monstruo de tentáculos. Demasiado espeluznante. Demasiado repugnante. Ni siquiera quería que Mri tocara al Susanoo. Y debido a que el Susanoo estaba envuelto en llamas negras, esos soldados de piedra que le cortaban las uñas fueron reducidos a cenizas. Ikari guió al Susanoo hacia adelante, destrozando el suelo con cada paso, y luego pisó directamente el magma. Envuelto en llamas negras, el Susanoo ignoró por completo el calor fundido y continuó avanzando. Mri miró a través de la caverna destrozada y vio a esa enorme figura afuera, quedando atónito al instante. Mri y las sacerdotisas se parecían en una cosa. Ambos eran ranas en el fondo de un pozo en el país de los demonios. Las sacerdotisas creían que, si no se sacrificaban para sellar a Mri, este conquistaría el mundo. Mri creía que, una vez desellado, sería invencible. Verdaderamente un par de tigres sonrientes y tiburones cornudos gemelos. Mri ni siquiera había visto nunca el elemento polvo del Tsuchikage, y mucho menos el Susanoo, la pesadilla de toda la vida del Tsuchikage. Al mirar el Susanoo completamente ennegrecido de Ikari, Shiromo pensó de repente en algo. Cuando Ikari había intentado usar previamente el poder de la piedra en el país del agua, todo lo que hizo fue permitirle usar libremente el Susanoo perfecto. Ese cambio fue un aumento en la cantidad, no una transformación cualitativa. Como la demostración inicial de superregeneración de Tsunade. Al principio, Shiromo se había preguntado. Dado que los Senju correspondían a los Uchiha, y la forma de Ikari se parecía a la de Tsunade, Tsunade representaba la concesión de vida, mientras que el Yachioko de Ikari absorbía cosas, ¿significaba eso que Ikari representaba el drenaje de vida, o la muerte? En términos de Pokémon, una sería Xerneas y la otra Yveltal. Pero ahora Shiromo se daba cuenta de que ese no era el caso. En primer lugar, Ikari era amable por naturaleza. No pensaría en devorar la vida de todas las cosas, y no representaría la muerte. En segundo lugar, la piedra que Shiromo le dio estaba diseñada originalmente a partir de la medalla luz, representando la luz misma. Si simbolizaba la muerte o no, ¿acaso él no lo sabría? Ahora, al ver el Susanoo de color negro puro de Ikari, a Shiromo le recordó a otro Pokémon que se veía oscuro pero que en realidad representaba la luz. Necrozma. También podrías llamarlo el dios radiante. El poder que Ikari podía soportar de la piedra que Shiromo le dio estaba limitado por la capacidad de su propio cuerpo. Pero todos sabían que el propio Susanoo podía actuar como un recipiente para el poder. En el Valle del Fin, Sasuke había usado el Susanoo como un recipiente para el chakra de las bestias con cola. Ikari, intenta dejar que el Susanoo reciba este poder. Mientras sostenía a Kurotsuchi, Shiromo comenzó a verter energía estelar violenta en el rayo solar que se estaba cargando. Incluso desde lejos, Ikari escuchó la voz de Shiromo. Extendió ampliamente las alas del Susanoo y recibió el rayo solar entrante. El rayo no atravesó al Susanoo. En cambio, como una infusión de energía, comenzó a verter poder directamente en su interior. Muy rápidamente, el Susanoo, originalmente de color negro puro, comenzó a irradiar una deslumbrante luz dorada. Así es como se ve un verdadero protagonista. Al ver al radiante gigante de luz marchar hacia Mri, Shiromo asintió con satisfacción. Capítulo 195. Con miedo de que Deidara se convierta en chica, Mri estaba completamente atónito. La luz del sol en el Valle del Fin ya era cegadora, pero ahora, con el Susanoo de Ikari transformado en su forma radiante, la luz que emitía era aún más deslumbrante. Especialmente considerando que, hace solo un segundo, había sido negro, como un gigante malvado absorbiendo toda la luz. Ahora, al instante siguiente, era como si hubiera detonado una supergranada cegadora, imposible de mirar directamente. Aunque Mri era una colección de energía negativa, no tenía una debilidad inherente a la luz solar.
Sin embargo, temblaba de miedo ante el resplandor abrumador. La luz cegadora frente a él no era solo luz solar. Conllevaba la manifestación de un poder violento y caótico. Mri, como ser monstruoso, ya era enorme, posado en el magma subterráneo. Pero al enfrentarse a un Susanoo perfecto, especialmente en su forma radiante, había perdido por completo la voluntad de resistir. No me mates. Soy uno con la sacerdotisa. Si me matas, ella también morirá. La voz suplicante de Mri provino desde abajo. Como Shiromo había mencionado antes, el aura de Mri no era exactamente imponente. Primero, podía hablar. Segundo, su personalidad y emociones eran como las de cualquier humano ordinario. Sus súplicas actuales habían reducido su dignidad a tocar fondo. Aún así, la súplica de Mri hizo que Ikari se detuviera por un momento. De repente recordó que no estaba aquí para actuar como la justa salvadora del mundo. Estaba aquí para absorber el chakra de Mri. Ahora que el alma y el cuerpo de Mri se habían fusionado, este era precisamente el momento de actuar. ¡Boom! Un rayo masivo brotó del pecho del Susanoo, surcando el cielo como si estuviera partiendo la tierra por la mitad. Ella había experimentado la forma radiante antes, pero todavía no podía controlar este poder por completo, así que tuvo que liberarlo de inmediato. Con el Susanoo lleno de energía, usar el Yachioko para absorberla después sería extremadamente difícil. Originalmente, este golpe estaba destinado a Mri, pero eso era para absorber chakra, ¿no es así? Independientemente de si Mri sobrevivía o no, incluso si terminaba medio muerto, que las barras de energía sean iguales a las barras de salud es común en estos seres de energía. Desperdiciar chakra de esa manera sería una lástima. Y para ser honestos, el grito de Mri sí sirvió de algo. Shiromo, controlando a Kurotsuchi, también se contuvo. Originalmente se había estado preparando para probar los filos del abismo en Mri, pero pensándolo mejor, decidió no apuñalarlo directamente. En su lugar, optó por un golpe devastador de la tierra más disciplinado. En el modo de tierra desolada, usar estas técnicas de elemento tierra de tipo tierra era ridículamente fácil. Más fácil que, bueno, simplemente más fácil de lo que podrías imaginar. Una plataforma masiva se elevó desde el magma subterráneo, como un yunque, sosteniendo al lamentable monstruo de tentáculos Mri, y lo llevó ante el Susanoo perfecto de Ikari. Ikari tocó a Mri con el dedo del Susanoo, dejando la marca del Yachioko antes de retirar su mano de inmediato. Al segundo siguiente, el monstruo de tentáculos en la plataforma de roca gigante se retorció violentamente como si le hubieran rociado sal, reduciendo su tamaño. El chakra de Mri fue despojado y arrojado a la estatua Gedo. La estatua Gedo era como un inodoro móvil, podías arrojar cualquier cosa en ella. Después de completar esto, Shiromo, controlando a Kurotsuchi, desató los filos del abismo que había contenido previamente. Una enorme hoja de roca recubierta de magma se disparó desde el suelo, destrozando la gigantesca plataforma de roca del núcleo de terremoto, y empaló al Mri drenado de chakra. Mri fue hecho estallar en fuegos artificiales de nuevo. Curiosamente, ¿por qué de nuevo? Los filos del abismo no eran solo una simple técnica de elemento tierra, contenían el poder de la tierra misma. Esa explosión final fue el poder de la tierra detonando dentro de Mri. El arte es una explosión. Algo parecía extraño. Tras terminar el ataque final, Shiromo retiró su mano de Kurotsuchi. Una vez que Kurotsuchi recuperó el control de su cuerpo, su primer instinto fue estirar el cuello y mover las articulaciones, con miedo de terminar como su abuelo Noki con osteoporosis y artritis. Después de aflojar los hombros, aprovechó que todavía estaba en el modo mejorado, recordó la sensación de antes y golpeó el suelo con la mano. Las rocas salieron disparadas violentamente, formando espadas masivas. Sí, los filos del abismo versión juvenil. Justo como Terumi Mei condensó esferas de agua inicialmente para sus ondas raíz versión juvenil. Todos ataques ordinarios, sin incorporar ninguna ley fundamental. Solo la forma importa. Después de usar este movimiento, Kurotsuchi volvió a la normalidad, con las piedras cayendo de nuevo en su palma. ¿Qué sucede? ¿Te ves decaída? Tsunade notó la expresión de Kurotsuchi y le pareció extraña. ¿Podría ser que perder un poder tan inmenso le causara una sensación de vacío? Ese último movimiento, podrías decir que fue elemento tierra, pero que el elemento tierra cree explosiones me da un mal presentimiento. Dijo Kurotsuchi en voz baja. ¿Un mal presentimiento sobre qué? Tsunade todavía no entendía. ¿Oh, te refieres a Deidara? ¿Tienes miedo de que venga a buscarte para hacerte pecar con sus explosiones artísticas? Shiromo entendió de quién hablaba Kurotsuchi, pero su proceso de pensamiento exacto. No había leído su mente, así que no lo sabía. No.
Estoy pensando, si Deidara te viera darme una forma y movimientos tan increíbles, estaría celoso, envidioso, pensando que lo superé y obtuve esta ventaja debido a mi género. Kurotsuchi habló sin rodeos, dejando a Shiromo momentáneamente sin palabras. En todo caso, sí, ella obtuvo prioridad debido a su género. Actualmente, el único hombre que había experimentado la versión del modo sabio de Shiromo era Gaara. En cuanto a las piedras infundidas con energía natural, solo Nagato las tenía. La proporción de géneros definitivamente estaba desequilibrada. Pero una proporción desigual tiene sentido. Después de todo, ¿quién quiere pasar tiempo de contacto cercano con hombres cuando puedes estar con una chica suave y fragante? Shiromo no era Senju Ashirama, Uchiha Madara, Uzumaki Naruto o Sasuke Uchiha, ninjas atados por vínculos. Kurotsuchi no había terminado su frase. Tengo miedo de que una vez que Deidara se entere de esto, intentará enojado esa técnica del guardia del país de los demonios para convertirse en una chica. Y para la voz, simplemente fingirá el tono. Interrogación de cierre. Shiromo tecleó lentamente un signo de interrogación, metió la mano detrás de él y sacó un dispositivo de grabación, presionando el botón con destreza. Kurotsuchi, repite eso. Dije que tengo miedo de que Deidara aprenda ese jutsu y se convierta en una chica. Grabación completa. Shiromo guardó el dispositivo. Ya sea que Deidara originalmente quisiera hacerle peca a Kurotsuchi o no, ahora definitivamente lo haría. Y, se convertiría en chica. ¿Una chica como quién? A juzgar por el cabello y el color, no podría ser Ino, ¿verdad? De hecho, ese jutsu era inherentemente malvado. La decisión de Shiromo de destruirlo fue definitivamente correcta. No te preocupes por eso. Deidara es un artista, no permitirá que las ideas de nadie más entren en su arte. No estará celoso de que tengas mi poder. Shiromo sonrió, dándole unas palmaditas a Kurotsuchi en el hombro. Solo Tsunade, parada junto a ellos, había presenciado las acciones de grabación de Shiromo y le tembló la comisura de la boca. Capítulo 196. Confusión, especialmente confundida. Otras personas son genios. Tienen sus propios caminos, así que simplemente déjalos caminar por delante primero. Cuando eventualmente se estrellen contra un muro, podrán retroceder lentamente. Pero lo que hizo Shiromo es para personas como nosotros, personas que no pueden ver el camino por delante con claridad y no saben a dónde deberían ir. Tsunade expresó su opinión. Lo que dijo no estaba equivocado en absoluto. Al igual que su restauración divina, ya había llegado a su límite. No había forma de llevarlo más lejos. Porque de acuerdo a la forma en que lo había desarrollado, sin importar que, la restauración divina consumía esperanza de vida. Llevarla más allá solo significaría morir más rápido, ¿no es así? Sí, creo que Kurotsuchi está muy confundida. Asintió Shiromo. ¿Eh? Oh, cierto, confundida, especialmente confundida. Kurotsuchi se había quedado mirando fijamente la piedra preciosa roja. Cuando escuchó a Shiromo decir eso, rápidamente estuvo de acuerdo y luego guardó la piedra. Tenía miedo de que si discutía que no estaba confundida, Shiromo le quitaría esta cosa buena. Kurotsuchi era una ninja de tipo práctico. Si no fuera por el hecho de que sus atributos eran agua, tierra y fuego, lo que la hacía incapaz de aprender el elemento polvo, dada su personalidad, ya habría estado molestando a Noki para que se lo enseñara. Deslizó la piedra en el pequeño bolsillo trasero de sus pantalones e incluso lo palmeó un par de veces para asegurarse de que estuviera segura. Muy bien, la misión aquí ha terminado. Yo también debería regresar, ¿eh? Kurotsuchi levantó ambas manos, se estiró perezosamente, y justo estaba a punto de despedirse cuando de repente sintió que su trasero se calentaba. ¿Acaso Shiromo le dio un toque a escondidas? No, espera, ¿acaso esto no estaba completamente a la vista? El cuerpo de Kurotsuchi se tensó al instante. Un momento. Oh, parece que no fue eso. Shiromo metió la mano en el bolsillo detrás de su trasero, sacó la piedra, caminó hacia el frente, le tomó la mano y la volvió a colocar en su palma. Todo el mundo sabe esto. Las cosas que te pones en el bolsillo trasero o detrás de la cintura son algo que realmente ya no quieres. Este tipo de cosas tienen que ir en la parte de enfrente. Dijo Shiromo con seriedad. ¿Eh? ¿Existe un dicho así? Kurotsuchi estaba estupefacta. Aún así, movió obedientemente la piedra al bolsillo delantero. Todo el chakra ha sido arrojado a la estatua Gedo y almacenado. Uchiha Ikari apagó el Susanoo y regresó trotando, saludando alegremente. Justo ahora había un gigante brillante, y ahora ella regresaba corriendo, sonriendo y saludando. Le dio a Shiromo la sensación de que acababa de transformarse como Ultraman. Buen trabajo. Jeje.
Al ver la escena cálida entre ellos, Xion sintió mucha envidia. Clank. Ding. El cascabel de Xion cayó al suelo. Nota. El cascabel aquí se refiere a una campana pequeña real, no a un eufemismo para una parte del cuerpo masculino. Xion no es una futanari. Xion de repente comenzó a brillar, y un poderoso chakra brotó de su cuerpo. Como se mencionó antes, la sacerdotisa y Mri eran un par de amantes desventurados. Ambas personas eran ranas en el fondo de un pozo. En lugar de decir que la sacerdotisa usó su poder para sellar a Mri, era más exacto decir que Mri selló el poder de la sacerdotisa. Se sellaron mutuamente. Ahora que Mri estaba muerto, el destino de la sacerdotisa había terminado. Con el cascabel destrozado, su poder fue liberado naturalmente. ¡Oh, qué energía tan poderosa, a la par de Mri! Uchiha Ikari se dio la vuelta, activó el Susanoo esquelético, escudó a todos detrás de ella, sacó un caramelo de su bolsillo y se lo echó a la boca. A la par de Mri. ¿Te refieres a ese Mri que ni siquiera peleó, que lloró de miedo y suplicó piedad, y luego fue convertido en fuegos artificiales? Yo. Después de que el estallido de poder disminuyó, Xion sintió la inmensa fuerza dentro de ella tras ser desellada y se quedó mirando sus manos con confusión. Yo también estoy confundida. También quiero orientación. Reuniendo valor, Xion corrió hacia Shiromo y habló en tono suplicante. Interrogación de cierre. Por supuesto que Shiromo sabía que Xion estaría confundida. Alguien como ella, que no entendía nada sobre lo que le esperaba en el futuro, que de repente obtenía un tremendo poder y no tenía un objetivo real, ¿cómo no iba a estar perdida? Pero de lo que habían estado hablando hace un momento era de la confusión con respecto al poder. Xion ni siquiera sabía cómo usar esta fuerza todavía. Darle una piedra también, ¿no la dejaría aún más despistada? Esta era una confusión sobre la vida misma. Si no sabes qué hacer, entonces ven primero al país de la lluvia para ir a la escuela y estudiar. Aprende. Aprender hace felices a las personas. Aprender sin pensar lleva a la confusión. Pensar sin aprender lleva al peligro. Tras pensar por un momento, Shiromo dio su sugerencia. Esa última frase suena bastante filosófica. ¿Qué significa? Preguntó Tsunade con curiosidad. Significa que si estudias sin pensar, terminarás navegando por internet. Si piensas sin estudiar, terminarás pidiendo préstamos. Interrogación de cierre. Ella sabía qué eran los préstamos, pero ¿qué era este internet? ¿Quién era Net? Tsunade también estaba confundida. ¿Pero qué pasa con el país de los demonios? ¿Qué debería pasarle? Soy la sacerdotisa del país de los demonios, la líder del país de los demonios, respondió Xion en voz baja. Interrogación de cierre. Se rió Shiromo. Hermanita, ¿quieres escuchar lo que estás diciendo? ¿A qué te refieres con qué debería hacer el país de los demonios? Estás hablando como si antes de hoy fueras la Shanyan, la Lisi y la Sanjusen del país de los demonios. Como si el país de los demonios no pudiera funcionar sin ti, como si todo su desarrollo dependiera únicamente de ti, como si fueras el pilar que sostiene el cielo. Dime, ¿alguna vez administraste el país de los demonios antes? ¿Incluso un solo asunto? Las palabras francas de Shiromo hicieron que Xion se sintiera demasiado avergonzada para responder. Pensándolo bien, era muy cierto. Que el país de los demonios la tuviera a ella o no, no marcaba ninguna diferencia en lo absoluto. Antes de hoy, no había forma de que los asuntos del país fueran entregados a una niña de 12 años como ella. Sus tareas diarias eran comer, dormir y hacer un poco de ejercicio en interiores para mantenerse en forma, para no convertirse en una gorda recluida. Está bien, iré a estudiar. Xion aceptó la sugerencia de Shiromo. Necesito regresar y decírselo a todos primero. Claro. Shiromo y los demás emprendieron el camino de regreso al país de los demonios junto con la sacerdotisa despierta Xion. En el camino, Tsunade planteó una pregunta en la que había pensado de repente. Si Tsutsuki Kaguya es la progenitora del chakra, ¿eso no significa que todo el chakra del mundo proviene de ella? Si la cantidad total de chakra es fija, entonces incluso recolectar el chakra de estos monstruos sería solo una gota en el océano, ¿verdad? No realmente. Shiromo ya había pensado en esto antes de venir. El descenso de Kaguya requería que el Tsukuyomi infinito unificara nuevamente el chakra de todos. ¿Pero era realmente de todos? Obviamente no. La mitad del 9 colas, junto con todas esas diversas cosas que habían sido selladas, no quedaron atrapadas en el Tsukuyomi infinito y no fueron absorbidas. Incluso a los que quedaron atrapados solo se les drenó parte de su chakra. Si se les hubiera quitado todo su chakra, habrían caído muertos en el acto, como Kakashi y el primer amor del sabio de los 6 caminos. Así que una cosa estaba muy clara.
La cantidad total de chakra en el mundo ninja ahora era absolutamente mucho mayor que la cantidad que Kaguya tenía cuando comió la fruta y se convirtió en la progenitora del chakra. Si la cantidad total de chakra fuera fija, entonces muchas cosas se volverían horripilantes de explicar. Shiromo propuso una hipótesis en respuesta a la pregunta de Tsunade. Piénsalo, si el chakra total fuera fijo y todos en el mundo ninja tuvieran chakra en sus cuerpos, incluso los civiles que simplemente no pueden usarlo, y si drenar el chakra por completo significara la muerte. Entonces eso significaría que la población del mundo ninja está directamente ligada al chakra. Tu bisabuelo Senju Hashirama ocupaba demasiado chakra. Mientras viviera, significaría que otras personas no podrían nacer. Solo después de que él muriera podría haber paz, y solo entonces podrían nacer una gran cantidad de bebés. Y el clan Uzumaki, con su chakra por las nubes por persona, por lo que los Uzumaki tenían que ser aniquilados para que la población del mundo ninja pudiera aumentar. Capítulo 197. He sido sacerdotisa toda mi vida, maldición. Después de que Shiromo lo señalara de esa manera, Tsunade siguió la lógica y se dio cuenta de que en realidad tenía sentido. Eso era demasiado infernal. Especialmente porque la propia Tsunade era el producto de los clanes Senju y Uzumaki. Debido al sello fuerza de un centenar, ella misma poseía una enorme cantidad de chakra. Si la cantidad total de chakra fuera verdaderamente fija, ¿no sería su sello básicamente el equivalente a hacerle una vasectomía al mundo entero? Olvídalo, olvídalo, es mejor no pensar más en ello. Creo que lo que dijiste es absolutamente correcto. Tsunade estuvo de acuerdo con Shiromo con una expresión seria. Dejó de darle vueltas al asunto del chakra total. Shiromo y su grupo regresaron al país de los demonios. Sin decir una palabra, Shion corrió directamente de regreso a su habitación y comenzó a empacar. Después de embutir su equipaje, Shion arrastró una enorme bolsa con gran esfuerzo hasta la puerta, y solo entonces recordó que todavía no había arreglado los asuntos del país de los demonios. Shiromo y los demás estaban parados afuera. Uchiha Ikari ya había disipado el genjutsu de los guardias y habían estado esperando durante bastante tiempo, y solo hasta ahora Shion finalmente salía. Pensándolo de esta manera, que Shion se fuera a estudiar al extranjero realmente era una idea muy adecuada. Antes de hoy, Shion había sido una chica lúgubre y recluida que no manejaba nada ni hacía nada. Y al país de los demonios le había ido bastante bien. El verdadero miedo era que ahora que Mri no estaba, Shion ya no tenía presión, había obtenido una fuerza poderosa, y sin nada más que hacer decidiera empezar a administrar las cosas, arruinándolo todo al azar. Entonces el país de los demonios estaría verdaderamente condenado. Eso era lo que Shiromo y los demás pensaban cuando vieron a Shion ignorar por completo los asuntos oficiales y enfocarse en empacar en su lugar. Pero no la culpaban. Después de todo, Shion era solo una niña de poco más de 10 años, nadie le había enseñado nada nunca, y tampoco había experimentado mucho. No podías esperar que ella pensara como un Hokage a los 7 años. Si realmente pudiera hacer eso, ¿qué pasaría si se diera la vuelta y lanzara una noche de la aniquilación de Konoha? Pero aunque Shiromo y los demás pensaban de esta manera, los guardias no. Plaf. Después de escuchar toda la historia por parte de Shiromo y los demás, al principio los guardias no lo creyeron. Pero cuando vieron a Shion arrastrar su equipaje hacia afuera, no tuvieron más remedio que creerlo. Ante esta situación, liderados por unas cuantas personas, todos se arrodillaron. Sacerdotisa Sama, no puede irse. No puede abandonar el país de los demonios. Con esta postura, con esta escena, claramente Shion no hacía nada, pero estas personas insistían en que se quedara. Si no se supiera que eran verdaderamente leales a Shion, todo el asunto habría parecido exactamente como si intentaran controlar a la sacerdotisa y gobernar en su nombre. Shion se aferró a la abertura de su bolsa de equipaje, completamente perdida sobre qué hacer. Ven. Ni siquiera podía manejar algo como esto. Y querían que ella administrara un país. Incluso si ese país solo tenía una población diminuta, tal vez solo una o dos aldeas, eso seguía siendo absurdo. Afortunadamente, ahora Shion tenía una solución. Cuando te encuentres con algo confuso, no tengas miedo, sonríe y enfréntalo, y luego ve a preguntarle a Shiromo. Shion miró lastimosamente hacia Shiromo, buscando ayuda. Shiromo se inclinó y le susurró un par de frases al oído. Shion lo miró conmocionada, como preguntando, ¿de verdad puede funcionar esto? Shiromo sonrió y asintió, haciéndole un gesto de aliento. Con ese aliento, Shion respiró hondo y levantó la cabeza. Frente a las filas de guardias arrodillados ante ella, habló. ¿En el país de los demonios, soy yo quien está a cargo, o son ustedes? En el momento en que salieron esas palabras, los guardias entraron en pánico.
Todos eran súbditos leales, ¿cómo podrían atreverse a propasarse y rebelarse contra la autoridad? Sacerdotisa Sama, nunca nos atreveríamos. Exacto. Sacerdotisa Sama, culpe a Taruo, él fue quien empezó. Todos somos leales a usted. Una vez dicho eso, nadie se atrevió a mencionar más que Shion se quedara. Todos comenzaron de inmediato a proclamar su lealtad. Bien entonces. Ya lo he decidido. Los asuntos del país de los demonios serán manejados por ustedes como de costumbre. Confío en su lealtad. Aún soy muy inmadura. Voy a ir a la aldea de la lluvia a estudiar. Solo después de que regrese habiendo aprendido adecuadamente seré digna de asumir verdaderamente el puesto de mi madre. Al ver cambiar la actitud de todos, Shion de repente ganó confianza. Su discurso se volvió fluido y coherente, y apareció una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿puedo preguntar, sacerdotisa Sama, cuándo planea regresar? ¿Las responsabilidades de la sacerdotisa aún recaen sobre usted?, preguntó un guardia con cautela. ¿Responsabilidades? Mri ya está muerto. ¿Acaso no se los dijeron? Los deberes de la sacerdotisa terminaron hace mucho tiempo. He sido sacerdotisa toda mi vida, ¿no puedo disfrutar un poco? Shion resopló levemente. Esto la delató un poco. En realidad no se trataba de estudiar. Quería deshacerse de las responsabilidades de la sacerdotisa e ir a disfrutar de la vida. Pero esta vez los guardias no se atrevieron a oponerse de nuevo. Tampoco se atrevieron a quejarse de que toda su vida como sacerdotisa fuera de solo unos pocos años. Tenían miedo de que ella preguntara de repente. ¿En el país de los demonios, soy yo quien está a cargo o son ustedes? Y que luego los demás, ansiosos por mostrar lealtad, se abalanzaran y los apuñalaran hasta la muerte. Todos se vieron obligados a no tener objeciones. Shiromo sacó un segundo informe de inteligencia y un mapa, extendiéndolos en el suelo. A continuación iremos aquí. Después de este lugar, podemos regresar a la aldea. Señaló una pequeña isla en el mapa. De acuerdo. Shion estudió el mapa con seriedad. ¿Por qué dices de acuerdo? Tú te vas directo de regreso a la aldea en un momento. Shiromo le lanzó una mirada, destrozando sus expectativas. ¿Eh? ¿Por qué? Shion parecía agraviada. Nunca antes había abandonado el país de los demonios y sentía mucha curiosidad por el mundo exterior. Para ella, la aldea de la lluvia ya era un mundo completamente nuevo, pero claramente esperaba aún más viajar junto con Shiromo y los demás a quienes conocía. El deber original de la sacerdotisa era el sacrificio por los demás, ¿verdad? ¿No podría haber sido un autosacrificio para la autosatisfacción, o sí? Contraatacó Shiromo con una pregunta. Shion respetaba profundamente a su madre, y al escuchar las palabras de Shiromo, comprendió de inmediato. Está bien entonces. No seré una carga. Regresaré a la aldea. Suspiró. Después de ser desellada, la sacerdotisa poseía un poder explosivo. Nunca había aprendido a usar ese poder, solo conocía una única técnica de sellado. Pero esa sola técnica de sellado era suficiente para sellar casualmente al jefe final en el siguiente destino de Shiromo y los demás. Si aprendiera aunque fuera un poco más sobre cómo aplicar su fuerza, alcanzaría fácilmente el nivel junino superior. Pero sin importar cuán fuerte se volviera, no importaba. Shion había presenciado personalmente el poder de Shiromo y su grupo. El poder de la sacerdotisa era un poco más fuerte que el de Mri, pero no hasta el punto de abrumarlo, de lo contrario no habría habido necesidad de sellarlo. Simplemente podría haberlo matado directamente como hicieron Shiromo y los demás. Y Mri, en manos de Shiromo, había sido como un cordero indefenso esperando en el matadero. Así que, comparada con ellos, que incluso una sacerdotisa desellada fuera una carga tenía perfecto sentido. Espera, ¿quién me enviará de regreso? No me digas que voy sola. Shion pensó de repente en algo. Kurotsuchi regresaba al país de la tierra. Shiromo y los otros tres continuaban hacia el noreste, e incluso saldrían al mar. Yo lo haré. Uchiha Ikari formó un sello de manos y creó un clon de sombra. ... Malditas técnicas ninja. Murmuró Shion en su corazón, emprendiendo el camino con impotencia. Capítulo 198. Dance. Me levantaré. Ven. El clon de sombra de Uchiha Ikari activó el Susanoo esquelético y le hizo señas a Shion. ¿Venir a qué? Shion se paralizó por un momento. Sube. Como Shion no se movía, el brazo del Susanoo esquelético agarró a Shion junto con su equipaje y los arrojó al interior del Susanoo. ¿Eh? Así que otras personas también podían pararse dentro de esta cosa. Shion pisoteó con curiosidad el Susanoo bajo sus pies. Parecía transparente, pero en realidad era bastante sólido y resistente. Al segundo siguiente, el clon de sombra de Ikari se impulsó desde el suelo y saltó al aire.
Al Susanoo esquelético le brotaron alas en la espalda y voló directo a la distancia. Ikari siempre había sido capaz de activar el Susanoo perfecto con el volumen de chakra del Yachioko. Después de experimentar el maldito modo sabio del sol y el estado radiante, no es como si no hubiera ganado nada de ello. Cuando se trataba de controlar el Susanoo, ya nadie podía superarla. Sin activar la forma perfecta, ya podía usar las alas que normalmente solo aparecían en el estado perfecto. Wuhu, despegue. Shion se convirtió en la primera persona en el mundo ninja en experimentar un vuelo en Susanoo. Wow. Después de que un estruendo sónico desgarró el cielo, la figura del Susanoo se desvaneció más allá del horizonte. Así que, cuando vinimos aquí, ¿por qué no usamos eso? ¿Acaso no había suficiente espacio para pararse? Tsunade contempló la estela de poscombustión en el cielo y, tras un momento de silencio, preguntó. ¿Por qué no había prisa? Shiromo dijo que no era urgente, así que ¿por qué apurarse? Uchiha Ikari miró a Tsunade de forma extraña. Lo que Ikari disfrutaba más era el proceso de estar con Shiromo. En cuanto al resultado, ¿qué resultado? Incluso para lo que más le importaba, derrocar el mundo ninja creado por los amantes trágicos Senju Ashirama y Uchiha Madara, no tenía prisa. ¿Realmente están aquí de vacaciones, eh? Tsunade se quedó sin palabras. Habían caminado por el camino durante tanto tiempo, resulta que no estaban viajando, estaban haciendo turismo. Al mismo tiempo, en el país del fuego, aldea oculta de la hoja. Después de que Tsunade se fue, Dance hizo su movimiento. Más exactamente, Raíz hizo su movimiento. Raíz, la organización bajo el mando de Dance, sin referirse a la raíz literal de Dance. Para rescatar a Dance, los miembros de Raíz comenzaron su operación. El lugar donde Dance estaba encarcelado tenía instalada una barrera. En el momento en que se usara chakra, sería detectado de inmediato. Al descubrir esto, los miembros de Raíz recurrieron a la clásica infiltración ninja sin chakra. Eventualmente, encontraron a Dance con los ojos cubiertos y todo el cuerpo envuelto en vendajes. Dentro de la celda, a su lado había unas cuantas bolas de arroz, un poco de pan y un gran barril de agua. Estos eran los suministros de los que dependía para sobrevivir. Al ver a su antes líder dominante ahora en un estado tan miserable, los miembros de Raíz sintieron un inmenso dolor o alegría. Dan-sama. 3 miembros de Raíz se arrodillaron dentro de la prisión y gritaron. MM. Al escuchar las voces de sus subordinados, el cuerpo de Dance se retorció. Una oleada de hedor invadió sus narices. Los miembros de Raíz bajaron la cabeza para mirar. El suelo de la celda estaba asqueroso. Solo habían pensado en sellar el chakra de Dance y sujetarle las extremidades, olvidando que Dance también tenía necesidades físicas. Una mano había desaparecido, la otra estaba atada con vendas. Con su chakra sellado y siendo incapaz de liberarse, las funciones corporales de Dance solo podían. Dan-sama, lo ayudaré. Un miembro de Raíz enmascarado sacó un rollo de tela para dibujar de su pecho, lo rompió para abrirlo y comenzó a limpiar el trasero de Dance. Sal primero. No te molestes con eso. Dance reprimió la furia en su corazón, aunque no podía decir mucho. Después de todo, este era su subordinado mostrando lealtad. Y recordaba bien a este subordinado, a los miembros de Raíz se les exigía cortar sus emociones, y este estaba entre los mejores en eso. Dan-sama, no se preocupe. No hay guardias aquí. Lo comprobamos antes de entrar. Sí, Dan-sama. Recibimos noticias antes de llegar, Tsunade había abandonado la aldea. Desde que se extralimitó en su autoridad y tomó el control del país del fuego, los asuntos han estado extremadamente ocupados, por lo que se ha retirado a mucha mano de obra. Los otros 2 miembros de Raíz informaron fluidamente sobre la situación exterior. Al escuchar que Tsunade había dejado Konoha, los planes se formaron de inmediato en el corazón de Dance. Y al escuchar que no había guardias afuera, ya no detuvo a su subordinado para que no lo limpiara. Él, Dance, por supuesto haría un poderoso regreso en un estado digno. Pero incluso mientras lo limpiaban, las ataduras aún no se podían quitar. Una vez que se deshicieran, desencadenarían de inmediato la alarma de chakra. Dance sabía muy bien que el anciano Hiruzen y su discípulo Jiraiya seguían por ahí. Y también estaba Tobirama Sensei, quien podría aparecer en cualquier momento con el dios trueno volador. Tenía que ser cauteloso. Dance estaba en medio de pensamientos serios cuando de repente se le escapó un suave gemido. Al darse cuenta del sonido que había hecho, Dance giró la cabeza con saña hacia el subordinado que lo estaba limpiando. Resultó que el subordinado pensó que la tela era demasiado rígida, difícil de empujar hacia adentro, y fácil de pinchar y rasgar, por lo que había sacado un pincel que usaba para dibujar. Insertó el pincel en ese lugar de Dance y comenzó a limpiar. Dan-sama, no me importa. Déjemelo a mí.
Dance realmente quería decir que a él sí le importaba. Ni siquiera había dejado que Hiruzen lo tocara por ahí atrás, y hoy había caído. Suspiró. Esta humillación era toda culpa de Tsunade. Se vengaría. Dance reafirmó su determinación. Tras calmarse, Dance habló. Estos subordinados que vinieron a rescatarlo eran leales sin lugar a dudas, especialmente el que estaba debajo de él. Aunque el comportamiento lo incomodaba, o tal vez lo hacía sentir un poco demasiado cómodo, seguía siendo una señal de lealtad. Así que Dance comenzó a otorgarles nombres en clave. A partir de hoy, tu nombre en clave será Sai. Le dijo esto último al subordinado que lo estaba raspando con el pincel. Sai, gracias, Dance-sama. El agradecimiento conllevó muy poca sinceridad, pero a Dance no le importó. Para empezar, la otra parte no tenía emociones. No estaba dando nombres para ganarse la gratitud. Pasaron 10 minutos. Todavía no venía nadie. La ansiedad que pendía en el corazón de Dance finalmente se alivió. Parecía que este lugar realmente estaba tan vacío de guardias como habían dicho sus subordinados. Líder, por favor, póngase mis pantalones. Sai se quitó los pantalones y ayudó a Dance a ponérselos. Bien. Muy bien. Dance estaba extremadamente satisfecho. Incluso se sintió un poco conmovido. Habiendo caído en tal estado, solo estos subordinados sin emociones aún podían hacerle sentir algo parecido a una emoción. Sai, tengo una misión importante para ti. Ve a informar a los demás, yo, Dance, he regresado. Dirige a todos los miembros de Raíz a la torre del Hokage y somete a todos los que estén adentro. Después de dar la orden, Dance se volvió hacia los otros dos. Ustedes dos, vengan conmigo a un lugar. Lo que Dance pensaba era esto. Sin importar que, su fuerza ya no era suficiente. Pero tenía que convertirse en Hokage al menos una vez. Antes de ser descubierto, antes de que Tobirama Sensei apareciera con el dios trueno volador, tenía que hacer realidad su ambición. Dejaría que su sensei lo viera. Dejaría que el mundo lo presenciara. Él, Dance, era el más adecuado para ser Hokage. Espera, vuelve. Justo cuando Dance estaba a punto de echarse a reír, de repente sintió algo y llamó a Sai, que estaba a punto de irse. Dance-sama, ¿qué sucede? Tu pincel. Llévalo contigo. Oh, Dance-sama, lo siento. Sai dio un paso adelante, metió la mano en los pantalones de Dance, y sacó por detrás el pincel manchado de amarillo. Capítulo 199. El clásico Kamui Salvador de Kakashi. Sai retiró el pincel. Como todos saben, Sai usa la imitación de imagen super bestias, y sus pinceles vienen en varios tamaños. El que había usado con Dance era, por supuesto, del tamaño más adecuado. Y las cerdas eran extremadamente firmes y duras. Así que en el momento en que fue retirado, Dance se estremeció e instintivamente soltó. Espera, no lo hagas. ¿Quién eras ahí? Era un miembro de Raíz leal a Dance sin reservas. Una orden de Dance era algo que naturalmente tenía que seguir. Así que... Sai lo volvió a introducir. Todos guardaron silencio. Dance guardó silencio. Los otros dos miembros de Raíz también guardaron silencio. Sabían que Sai carecía de sensibilidad humana, pero no esperaban que le faltara a este grado. Dance comenzó a sentir un poco de arrepentimiento por haber borrado la humanidad de los miembros de Raíz. ¿En qué clase de monstruo se había convertido Sai? Olvídalo. Sai, tienes otros pinceles, ¿verdad? Solo vete. Dance lo despidió con un gesto. Cuando Sai lo acababa de volver a meter, había pinchado accidentalmente las hemorroides de Dance. Habiendo pasado años sentado en el oscuro cuartel general subterráneo de Raíz, Dance naturalmente tenía hemorroides, y el Setsu blanco incluso había recolectado su sangre antes. Dance no se atrevió a dejar que Sai sacara el pincel de nuevo, porque temía que la sangre que pudiera salpicar tocara los sellos de su cuerpo y activara la alarma. Eso sería malo. Así que Dance simplemente mantuvo el pincel agarrado de esa manera, y con el cuidadoso apoyo de los dos miembros de Raíz, salió de la celda. Dance no tenía idea de que esta era una trampa para pescar preparada específicamente para él. Después de todo, no podía imaginar qué había de su estado actual que valiera la pena pescar. Y aunque realmente fuera una trampa, ya no tenía el lujo de tomar otras decisiones, solo podía recorrer este camino hasta el final. Que, se suponía que debía quedarse obedientemente en prisión y esperar a su reforma y liberación. No olvidaba lo que su sensei Tobirama le dijo a Tsunade antes de irse. Esta era su única oportunidad. La victoria, o la muerte. Sin embargo, afuera de la celda en este mismo momento se encontraban Sarutobi Hiruzen, Ataque Kakashi, Yamato, Migui con la boca amordazada y Uzumaki Kushina, todos esperando a que apareciera Dance.
Cuando vieron salir a Sai primero, Kakashi detuvo a Migui, quien estaba a punto de cagar, y le lanzó una mirada. Antes de la misión, Hiruzen les había recordado que Dance era la máxima prioridad por encima de todo. Todos los demás debían ser ignorados. Obviamente, Migui ya lo había olvidado. Si no fuera por su poder de combate, para prevenir cualquier accidente, de ninguna manera lo habrían traído. Plop. ¿Qué es esto? Hiruzen dio un paso adelante con cautela y recogió algo del césped. Esto era lo que Sai había tirado antes de irse. ¿Podría ser algún tipo de información secreta? No, ¿acaso este no era el pergamino de dibujo de ese miembro de raíz? Antes de venir, se habían investigado a fondo los antecedentes de los 3 miembros de raíz que llegaron aquí. Sus habilidades, en qué se especializaban, todo. ¿Qué es esto? Hiruzen abrió el pergamino y encontró un poco de pigmento amarillo untado en el interior. Lo tocó con la mano, ni siquiera estaba seco aún. Tercero Kage-sama, no lo. Kusina lo reconoció al instante. Aunque la forma era diferente, el del monumento Hokage ya estaba seco. Hiruzen claramente no tenía la experiencia de Kusina. Como un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro, carecía de muchas sensaciones físicas, lo que realmente hacía las cosas inconvenientes y atenuaba su percepción del mundo exterior. Cuando Hiruzen finalmente se dio cuenta de lo que tenía en la mano, su rostro se volvió negro como la noche al instante. Se apresuró a limpiarlo en una parte limpia del pergamino y lo arrojó a un lado. Al mismo tiempo, apareció Dance. De acuerdo con su plan preestablecido, Hiruzen hizo de inmediato una señal hacia los árboles. Enma se transformó en el bastón de diamantina y voló hacia él. Atrapándolo en el aire, Hiruzen derribó a los 2 miembros de raíz. Una entrada con estilo. Manteniendo su pose, Hiruzen levantó lentamente la cabeza y miró a Dance. Dance, yo soy el Hokage. Cualquier acto que ponga en peligro a Konoha, santa mierda. Hiruzen de repente descubrió horrorizado que había un pincel asomando por detrás de Dance. ¿Qué se suponía que significaba esto? ¿Acaso Dance había hecho algo inconfesable en prisión con ese subordinado que sabía dibujar? No, espera, ¿acaso eso no estaba al revés? Dance era el pasivo. Podría ser que los miembros de raíz, al ver al usualmente altivo y frío Dance despojado de todo poder, con los ojos vendados. Y al no poder reprimir la retorcida emoción provocada por ese contraste, lo habían. Hiruzen miró el bastón de diamantina en su mano e instintivamente lo ocultó detrás de su espalda. Temiendo que Dance también quisiera jugar con esto. Hiruzen, tú. Dance escuchó la voz de Hiruzen. Aunque no podía ver, escuchó la conmoción y ese santa mierda y supo que Hiruzen lo había visto. El cuerpo de Dance tembló. Hiruzen, ya no eres la persona que bañó a Konoha con luz solar. Eres un hombre muerto que no debería permanecer en este mundo. Yo soy la raíz en la oscuridad, destinada a llevarse la decadencia como tú. Luchando violentamente, Dance se arrancó las ataduras de su cuerpo, revelando las marcas a través de él. Esperen. Todos se quedaron atónitos. ¿Por qué Dance de repente estaba a punto de autodestruirse? ¿Acaso ver esta escena frente al tercer Hokage lo había roto por completo? ¿Y qué pasaba con ese discurso justo y grandioso? Hiruzen también estaba atónito. Su plan había sido atraer a Dance a un lugar lejos de la gente y luego provocarlo para que usara el sello consumidor del demonio de la muerte. ¿Por qué Dance lo estaba usando directamente ahora? Para evitar que detonara prematuramente, Hiruzen había ajustado sus palabras deliberadamente, evitando provocarlo con cuidado. Sin embargo, nunca imaginó que Dance se provocaría a sí mismo, se inquietaría con el pincel sin motivo, sería atrapado con las manos en la masa y se derrumbaría al instante. ¿Acaso se estaba autodestruyendo ahora para destruir la evidencia? Para evitar que la historia de Konoha registrara que Dance había muerto después de haber sido, eso, con un pincel. Pero el problema era que, justo como dijo Shiromo, el mundo ninja no se tomaba tan en serio la historia. Dales unas décadas y hasta la serie Hombre Fuerte podría convertirse en registros oficiales. ¿Acaso Dance estaba preocupado por la evidencia fotográfica en su lugar? Partamos juntos, Hiruzen. Tal vez en otro mundo, yo ya me haya convertido en Hokage. Después de activar el sello de los 4 símbolos, Dance reveló una sonrisa de alivio bajo la luz del sol. A medida que su cuerpo se relajaba, el pincel de Sai cayó al suelo con un repiqueteo. Un lado era pigmento rojo. El otro lado era pigmento amarillo. Maldición. Hiruzen entró en pánico. Esta era el área de la prisión, había poca gente cerca, pero eso no significaba que no hubiera ninguna. Por eso habían planeado ganar tiempo y alejar a Dance. Tercero Kage-sama, déjemelo a mí. El salvador ya bien practicado Kakashi dio un paso adelante de nuevo, levantando su protector de frente.
Pero esta vez, Kakashi dudó por un segundo. Porque de repente se le ocurrió un pensamiento. ¿Por qué cada vez que usaba el Kamui, terminaba conectado a chistes de caca, pipí y pedos? ¿Era esto algún tipo de cadena del destino? Debido a ese único segundo de duda, parte del suelo ya había sido envuelto por la onda expansiva en expansión del sello de los 4 símbolos. Kakashi no tuvo más remedio que verter más poder ocular y expandir el rango. Finalmente, en el límite mismo, Kakashi transportó lejos a Dams junto con el sello de los 4 símbolos. Se derrumbó en el suelo por el agotamiento. Honestamente, con la cantidad de veces que Kakashi había salvado el día así, sería irrazonable no hacerlo Hokage. Parece que hay un problema. Arriba en el árbol, Kusina levantó un dedo torpemente después de observar la escena. Capítulo 200. El Kakashi viajero. En aquel entonces, Kusina ya había modificado los circuitos de sellado en el cuerpo de Dance, sincronizando la liberación del sello consumidor del demonio de la muerte en ellos. En el momento en que Dance usara el sello de los 4 símbolos suicida, su propio cuerpo sería destrozado y devorado por él, cumpliendo perfectamente con la condición para deshacer el sello consumidor del demonio de la muerte. Que la cara de Dance estuviera envuelta no era solo una venda para los ojos, en realidad estaba cubierta con una capa de la máscara del dios de la muerte. No la llevaba puesta, sino que Kusina se la había dibujado directamente en la cara usando el método tradicional del clan Uzumaki. De acuerdo con el plan original, una vez que Dance llegara a un área abierta e inofensiva y activara el sello de los 4 símbolos, liberaría simultáneamente al cuarto Hokage y al 9 colas Jin sellados dentro del dios de la muerte. Pero ahora, Dance se autodestruyó antes de tiempo, obligando a Kakashi a usar el Kamui para transferir a lo lejos al Dance que estaba a punto de explotar. Entonces, ¿a dónde fue transferido? Ahora todos sabían que el hombre enmascarado era Uchiha Obito. Y el espacio Kamui de Kakashi estaba conectado espacialmente con el ojo del hombre enmascarado. ¿Qué significaba eso? Después de que el cuarto Hokage y el 9 colas fueron liberados directamente en la dimensión del Kamui. Santo cielo. El hombre enmascarado se despertaría un día y se daría cuenta de que estaba jugando un juego inactivo, un juego del Kakashi viajero, en el que cada vez que se despertaba, lo primero que hacía era revisar lo que Kakashi le había traído hoy. Las primeras veces, le había traído un montón de mierda. Sí, un verdadero montón de mierda, no en sentido figurado. Hoy, finalmente soltó un tirón súper raro. ¿Hora de celebrar? Por eso Kusina se sentía tan torpe. Ellos, parecían, haber hecho algo escandaloso. Tercero Kage-sama, yo. Kakashi pareció darse cuenta de lo que había hecho. Enviar el alma de su sensei allí podría haber sido una cosa, pero enviar a la otra mitad del 9 colas también, ¿acaso eso no estaba completamente arruinado? ¿Cómo se suponía que iba a enfrentar a la gente de Konoha, Es decir, ¿cómo se suponía que iba a enfrentar a Shiromo y a los demás? ¿Cómo se suponía que iba a enfrentar a Akatsuki, que estaba trabajando tan duro para salvar al mundo? La mente y el cuerpo de Kakashi se vieron abrumados una vez más, y se desmayó. Kakashi realmente era algo, a estas alturas, la cantidad de veces que se había desmayado superaba con creces a las de Hinata. Pero no había forma de evitarlo. Las células de Hashirama que el hombre enmascarado le había inyectado previamente a Kakashi eran un artículo de un solo uso. Después de restaurarlo, a lo sumo podrían reducir un poco los efectos secundarios de la pérdida de visión para los siguientes usos. El desmayo todavía tenía que ocurrir. Era un mecanismo de protección del cuerpo. En pocas palabras, todavía no hay suficiente chakra. Por supuesto, las reservas de chakra propias de Kakashi en realidad no eran bajas. Realmente no era la unidad de medida de chakra de la que la gente bromeaba. Después de perder su Sharingan, Kakashi luchó una vez solo contra 50 Chunin especiales, lanzando ninjutsu sin parar, incluido un enorme muro de elemento tierra que envolvió a toda una aldea. Era solo que el mecanismo antirrobo del Sharingan era demasiado fuerte. Una vez que un Uchiha se lo implantaba, a menos que tuvieran células de Hashirama adecuadas, su capacidad de chakra se reducía de inmediato a más de la mitad. No como el Byakugan, que dependía del sello del pájaro enjaulado. Después de enviar a Kakashi al hospital y colocarlo en su cama personal, el grupo discutió por un momento y decidió contactar a la aldea oculta de la lluvia. Cuando el segundo Hokage escuchó las noticias, usó el dios trueno volador para ir al instante, y primero fulminó con la mirada a Hiruzen. Enviar lejos a la mitad del 9 colas sin decir una palabra, impresionante. Lo que necesitamos averiguar ahora es si esa dimensión del Kamui es un espacio alternativo completamente sellado. Tobirama juntó las manos y convocó a un Setsu blanco que yacía en el suelo en una pose seductora. B.
¿Quién va a desenterrar la tumba del cuarto Hokage y a traer algo de material? Eso no es muy apropiado, ¿verdad? El tercer Hokage parecía incómodo. ¿Aún te preocupas por profanar a los muertos? Si tú no vas, yo lo haré. Tobirama le lanzó una mirada fulminante. En un momento como este, todavía preocupándose por los muertos, cuando pronto todos podrían estar muertos y no habría nada de qué preocuparse. El nueve colas en sí no era algo que el poder de combate de la aldea de la lluvia temiera. Los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro tampoco tenían que temerle. ¿Pero y sí? ¿Qué pasaría si el hombre enmascarado controlara al nueve colas y causara otra noche del nueve colas? ¿Podrían sobrevivir estas personas en Konoha? O incluso si no fuera Konoha, ¿qué pasaría si atacara a civiles comunes en otras aldeas? Yo iré. Kusina se ofreció como voluntaria. Unos minutos más tarde, Tobirama comenzó la reencarnación del mundo impuro. Por supuesto, todavía fracasó. O fallaste en deshacer el sello del dios de la muerte, o esa dimensión del Kamui realmente existe de forma independiente, y tanto el alma como el nueve colas están atrapados en su interior. Tobirama dio una grave conclusión. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Kusina parecía preocupada. Todo esto era culpa suya. Si no hubiera pensado en usar a Dance para deshacer el sello del dios de la muerte y liberar a la otra mitad del nueve colas como un regalo para Naruto, nada de esto habría sucedido. ¿Dónde está Kakashi? Haz que use el Kamui para enviar también a este anciano, iré a ver qué está pasando. Tobirama buscó a Kakashi a su alrededor. Kakashi se esforzó demasiado y se desmayó. Y segundo Hokage-sama, esto es demasiado peligroso. Incluso si los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro son inmortales, sigue siendo arrojarse al peligro. Sí. Todos intervinieron uno tras otro. Entonces no hay manera. Esperamos. Tobirama se dio por vencido por completo. No porque estuviera persuadido, sino porque escuchó que Kakashi se había esforzado demasiado. Dado que ese era el caso, claramente no había forma de continuar. Al mismo tiempo, en el otro lado, el Dance en autodestrucción que había sido transportado a la dimensión del Kamui completó el sello de los cuatro símbolos allí. Pero el hombre enmascarado no estaba dentro del espacio del Kamui en ese momento. Por una vez, el hombre enmascarado tuvo suerte. Pero a veces, la máxima suerte es solo la máxima desgracia. Esquivó el ataque, pero tampoco pudo descubrir de inmediato lo que sucedió después. El sello del dios de la muerte fue liberado. Una bocanada de humo blanco salió a la deriva. Esto representaba el alma de Namikaze Minato. Normalmente, después de ser liberada, el alma ascendería pronto al más allá. Pero dentro de la dimensión del Kamui, no había cielo al que ascender. El alma de Minato ahora era como ese mojón que alguna vez fue afectado por Crash y Diamond, tratando constantemente de encontrar una salida, pero incapaz de hacerlo, y por lo tanto atrapada en el lugar. En este estado, a menos que hubiera alguna obsesión, era difícil que un alma desarrollara una conciencia subjetiva. Sin embargo, Minato carecía de conciencia, pero el nueve colas no. Las bestias con cola eran especiales. Eran conglomerados de chakra, el chakra era tanto cuerpo como alma. El nueve colas Jin consumió chakra activamente para despertar la conciencia del alma de Minato, e incluso le inyectó chakra del nueve colas, dándole directamente una forma humanoide temporal, justo como los Kage del pasado convocados por el sabio de los seis caminos en el final, y la capacidad de usar ninjutsu. Cuarto Hokage, el chakra de este lugar me resulta extremadamente desagradable. Es ese bastardo que una vez me controló. ¿Qué? ¿Podría ser esta la dimensión alternativa de Uchiha Madara? Así es. Apresúrate y llévame lejos, usa tu ninjutsu de espacio-tiempo. ... Estás jodidamente sordo. Esta es otra dimensión. No puedo sentir ninguna coordenada de espacio-tiempo afuera, entonces, ¿qué hacemos? Solo podemos esperar el momento en que el espacio-tiempo se abra de nuevo. Nueve colas, regresa a mi cuerpo por ahora.